Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Aprovechando el tema de la pandemia, aprovechando el tema de la cuarentena, el gobierno de los Fernández está llevando adelante una serie de operaciones muy preocupantes e inquietantes. Primero, un giro chavista realmente increíble. Y segundo, básicamente todo lo que tiene que ver con un descuido absoluto de la economía que nos ha llevado a una verdadera hecatombe económica. De eso vamos a hablar enseguidita nomás con el diputado Luciano Laspina. Él es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tiene experiencia y conoce de economía para explicarnos qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Pero también vamos a hablar de este avance sobre la libertad de prensa, este escrache permanente, este señalamiento que se hace de los periodistas y en ese sentido, vamos a conversar sobre este tema y otros, por supuesto, con el diputado nacional Waldo Wolf. Muy buenas noches, gracias por venir, que además es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Y además tenemos la gran posibilidad de hablar con varios colegas. La idea que he traído esta noche es convocar a distintos colegas muy prestigiosos de cada uno de sus medios, de estilos distintos, de miradas distintas, que competimos en muchos casos, pero que básicamente sabemos que hay algo superior que nos une a la competencia periodística, a la diferencia de estilos y a los matices políticos con que miramos la realidad, que es la defensa de la libertad de prensa, porque están avanzando todos los días con nuevos escraches y de alguna manera hay que expresar cuál es el pensamiento de los periodistas independientes. Pero arranquemos por donde corresponde. Seguramente entre los periodistas vamos a poder hablar con nuestro compañero de TN, Nelson Castro, uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, con uno de los grandes editores del diario Clarín, como es Ricardo Roa. Vamos a hablar seguramente también con Diego Cabot, es el responsable de la investigación sobre corrupción más importante de la historia argentina, los cuadernos de Centeno. Y vamos a hablar con gente que compite con nosotros y que ha sido muy atacada últimamente, como Babi Echecopar o como Luis Majul. Pero ahora déjeme que le diga que hasta ahora, Alberto Fernández de Kirchner se venía haciendo el otario, gambeteaba el tema, ¿vio? Zanateaba las respuestas. Pero en los últimos días, el presidente testigo salió del placar y confirmó su amor por Hugo Chávez, el socio fundador, junto a Fidel Castro, de las dictaduras nacional populistas en América Latina. Un poco cholulo, Alberto, con Lula, conversando en una videoconferencia, lo confesó y dijo que extraña a todos los líderes fascistas de izquierda como Evo Morales, Rafael Correa. Ambos están prófugos de la justicia de sus países, entre otros a los que Alberto pícaramente mezcló con expresidentes socialistas democráticos y honrados como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos o Tabaré Vázquez. En un impulso de soberbia y altanería, Alberto dijo que solamente hay dos presidentes que quieren cambiar el mundo: el impresentable machirulo Andrés Manuel López Obrador en México y el mismo Alberto. Fíjese lo que es esto. Hay que decir que solo hay dos presidentes que quieren cambiar el mundo, ¿eh? Hay que decir eso. Lo demás, ¿qué quieren hacer? Luis Alberto Lacalle, ¿qué quiere hacer Lacalle? ¿No quiere cambiar el mundo? ¿Quiere hundir a Uruguay? ¿Qué quiere hacer el presidente Piñera y los demás presidentes de la región? Pero bueno, Alberto dijo, hay dos que quieren cambiar el mundo: AMLO y yo, dijo Alberto. La verdad, vale la pena escucharlo para conocer al verdadero Alberto. El verdadero Alberto es el de las 1000 caras. Es capaz de cambiar y dar un giro de 180 grados en 2 minutos. No te quiero mentir, querido Lula. Yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas somos dos que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador, y otro soy yo. Y nos cuesta mucho discutir. En su lamento, Alberto, lo escuchábamos, su lamento por no tener a Néstor o a Chávez, comete un par de olvidos imperdonables. Por ejemplo, comentario en Casa de Gobierno esta mañana, no la nombró Cristina. ¿Qué pasó, profesor?
Esto no termina bien, profesor, ¿eh? Mire que se vienen los retos monárquicos. Alberto nombra como próceres, entre comillas de mi parte, yo le pongo comillas, a Néstor y a Chávez, y no dice ni una palabra de Cristina. Y el otro problema tal vez haya sido una amnesia parcial, o tal vez fue que no se animó a tanto. No lo nombró a Fidel Castro, que es el padre ideológico y reverenciado de la mayoría de estos muchachos. Ahora, ¿por qué Alberto no dijo que extrañaba a Fidel? ¿No se animó? ¿Era too much, diría Cristina? Porque ella y su hija Florencia están totalmente agradecidas al marxismo jurásico de la decadencia cubana, que tiene presos políticos a granel, vinculaciones graves con los narcos, persecución a los homosexuales y una absoluta falta de libertad. Por eso, al igual que en Venezuela, millones de ciudadanos son capaces de arriesgar su vida para huir de la propia Venezuela o de Cuba. Mire, hasta ahora Alberto, como le dije, venía disimulando. Es más, una vez en un tuit, hallazgo de la producción, en un tuit se atrevió a criticar a Maduro y a Cristina. Fue el 18 de mayo del año 2016. Ustedes lo están viendo en pantalla. Hace apenas 4 años, ¿eh? En términos históricos y en términos políticos, no es tanto. Pero este deschave chavizante de Alberto se reflejó no solo partidariamente con Lula, también institucionalmente en 2 decisiones del gobierno nacional que dan vergüenza ajena. ¿Qué quiere que le diga? Primero, llevaron a nuestro país al peor de los mundos en la Organización de Estados Americanos. Solo 6 países se abstuvieron de condenar la tiranía de Maduro. México, 4 países pequeños sin demasiado peso político específico, y Argentina. La verdad, el mundo libre y civilizado nos mira con sorpresa e indignación. Y los inversores, bueno, ni los miran, ni nos miran, se van para otros países. Pero como si esto fuera poco, desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo, el gobierno de los Fernández resolvió mediante un decreto y en medio de la cortina de humo de la pandemia, derogar la doctrina de defensa que consideraba al actual régimen de Venezuela como una amenaza a la paz sudamericana. Los Fernández resolvieron volver a la normativa cristinista que pone la mira en el poder descomunal y la supremacía indiscutible de los Estados Unidos. De Maduro nada, de Venezuela nada. Maduro acaba de expulsar a la embajadora de la Unión Europea. Lo hizo en represalia porque ese organismo, ese bloque, sancionó a 11 funcionarios chavistas por graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Mire, la decisión de los Fernández nos vuelve a alinear con los peores países del mundo, con los menos democráticos y con los más beligerantes y que en muchos casos impulsan al terrorismo. La relación de Venezuela como cabecera de playa de Irán en esta parte del mundo también explica, a su modo, el pacto tenebroso que Cristina y Héctor Timerman firmaron para encubrir a los terroristas de la AMIA. En estas horas, precisamente a esta hora, Nicolás Maduro está temblando por la detención de Alex Saab. Alex Saab es el testaferro de las autoridades chavistas, un empresario colombiano que se nacionalizó venezolano, y además es el nexo con Teherán. Está preso a esta hora en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Ahora, nada casualmente, Cristina publicó otro video novelesco de la factoría de Tristán, el ministro de la propaganda y la venganza, que viene de fracasar en Tecnópolis. Tuvo un intento de ayudar en el combate sanitario con el coronavirus, pero algo falló. Ahí lo estamos viendo, el video propagandístico de lo bien que se organizó, pero ¿qué pasa? Que no hay nadie, no hay ningún enfermo en Tecnópolis, ahí está. Tecnópolis fue un error de cálculo y ahora no saben qué hacer para trasladar a los enfermos. En este flamante capítulo del Netflix ladri progresista, Cristina nuevamente responsabiliza al macrismo, a los medios hegemónicos y al Poder Judicial, los responsabiliza de sus propias culpas en el encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA. Según su expresión de deseo, ella dice que hay un informe, lee eso, hay un informe cierto, de Interpol,
que según ella hace caer todas las mentiras que armaron, abro comillas, para perseguir, destruir y encarcelar a opositores políticos. ¿Por qué? Porque dice que las alertas rojas siempre estuvieron vigentes. Mire, con su tono de actriz melodramática, en un momento dice, lawfare al palo. El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre memorándum de entendimiento con la República de Irán. El pasado lunes 22 de junio quedó demostrado cómo el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores políticos. Lawfare al palo, diría yo. ¿Que quién fue? ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o algún tribunal de alzada del Poder Judicial argentino. No. De ningún modo. Fue Interpol. Sí, ¿te acordás, no? Interpol. Seguro que te acordás de las pelis. Interpol es la Organización Mundial de Policías por el cual los estados persiguen a los criminales por el mundo entero, ordenando y pidiendo su captura. Hay ese toque frívolo, liviano, cuando está hablando de un tema tan grave, ¿no es cierto? ¿Te acordás de las pelis? Dice Cristina, digamos, fingiendo otra edad. Mire, Tomás Fariri Dugan, el abogado de familiares de víctimas de la AMIA, destrozó en un minuto los argumentos de la expresidenta que está procesada en esa causa que inició el fiscal Alberto Nisman unos días antes de ser asesinado. Fariri Dugan dijo que el informe de Interpol demuestra todo lo contrario de lo que dice Cristina, porque las alertas rojas sí estuvieron en peligro y sufrieron una mácula. Fíjese, allí está el título del diario Clarín, ¿no? Rechazan la opinión de Cristina sobre un informe de Interpol referido al pacto de Irán. Como si esta escandalosa búsqueda de impunidad fuera poca, el jefe de todos los abogados del Estado, Carlos Zanini, que también está procesado en esa causa, le pidió al tribunal que anulara el juicio que ya está en marcha. Eso se llama juez y parte, o lawfare al palo, como dice la presidenta, la expresidenta. Pero lo más trágico de este episodio de Netflix de Cristina Eterna es que uno de los que con más contundencia y rigurosidad fustigó a Cristina por esto fue Alberto Fernández. Alberto Ángel Fernández. No sé si lo ubica, doctora. No es macrista, no es periodista ni es juez. Es el presidente que usted bendijo. En la ya legendaria columna del diario La Nación del 16 de febrero de 2015, titulada Hasta que el silencio aturda a la presidenta, lo podemos ir viendo, Alberto dice textualmente, un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y un solo día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. En el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato. Acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en la sombra. Y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando su muerte. Todo lo dicho, dice Alberto Fernández, sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma, dice Fernández, apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría, y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Mire, aquí en esta columna, Alberto acusa a Cristina de muchas cuestiones graves, de haberse indultado a sí misma, de apropiarse de la verdad y de la patria, y además de que los servicios de inteligencia que ella conducía fueron parte de ese magnicidio. Pero eso no es lo peor. En el párrafo siguiente, Alberto, que no es macrista, ni periodista, ni juez, dice, Cristina sabe que ha mentido. Repito, doctora, dice Alberto, Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. No hay nada que probar, dice el profesor de Derecho Alberto Fernández. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado si no era para levantar los pedidos de captura librados? Después acusa a Cristina de que perversamente, dice, hizo avalar su nefasta decisión
con una ley nacional. Y Alberto completa, solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está aprobado. Ahora, el final no tiene precio. Es un documento político histórico, señores. Alberto, el presidente, dice que Cristina, su vice, traicionó el reclamo de justicia de los 85 muertos en el atentado a Arambia. Es una nota demoledora. Lo dijo el presidente de la nación actual y quien además fue jefe de gabinete de los Kirchner del 2003 al 2008 y además fue socio fundador del kirchnerismo. Hay que decir también que este texto termina con cualquier discusión y con cualquier mentira. No hay videíto de Tristón, no hay videíto Tristón de Tristán que pueda ocultar la verdad. De todos modos, si prefiere Tristán los videos, también hay videos. El 26 de febrero de 2015, en Juego Limpio, el programa de nuestro colega Nelson Castro, aquí en estos estudios de TN, dicho sea de paso, Nelson Castro va a estar en minutos, logró declaraciones trascendentes de Alberto Fernández. La primera es cuando asegura que Cristina terminará su gobierno con 2 máculas que fueron las leyes de encubrimiento a vudú en Chicone y de casi una autoamnistía en el pacto con Irán. Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con 2 máculas indudables, que es el de haber hecho dictar 2 leyes para protegerse penalmente de 2 delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a vudú, estatizando Chicone. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. Después, el actual presidente asegura que el acto de encubrimiento es la propia firma del acuerdo y que ese delito tiene a Cristina como instigadora y a Héctor Timerman como autor directo. Insisto, por favor, no lo está diciendo este humilde periodista, lo dice el presidente actual de la Nación. Cristina, el delito de instigadora, y Héctor Timerman, el autor directo. Finalmente, el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán, y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. La verdad, para levantar estos testimonios calificados, Tristán y Cristina van a necesitar cientos de largometrajes. Con un video donde la fuente es página 12 y se acusa al periodismo una vez más, no se lo cree nadie. Salvo los fanáticos como el ministro Bauer, que creen todo lo que Cristina dice. Le pertenezco, doctora, le pertenezco, dice en todo momento. Pero los periodistas, que ahora vamos a hablar con ellos, ya le dije que tenemos la gran posibilidad de hablar con Nelson Castro, la posibilidad de hablar con Ricardo Roa, la posibilidad de hablar con Diego Cabot, con Babi Echecopar y además con Luis Majul. Tenemos la obligación, tenemos otra obligación y otra misión los periodistas, que es la de ser la piedra en el zapato, la de dudar y tener una mirada crítica, ese es nuestro trabajo, la de ser abogados del hombre común y fiscales del poder. Y eso choca todo el tiempo con las ideas de Cristina, que odia al periodismo porque quiere controlarlo todo. Y Cristina no quiere que nadie la controle ello. Mire, Jorge Lanata definió muy bien, como lo suele hacer este domingo, lo que está pasando con esta avanzada del 4º gobierno kirchnerista contra el periodismo libre y contra los medios independientes. Dijo que el inquisidor programa del pauta traficante Diego Birz, rebautizado por Lanata como 6-7 Chorro, ahora está en el poder. No está en la televisión mal llamada pública, está en el gobierno 6-7 Chorro. Mírelo. El gobierno se empieza, ¿sabes qué?, a pelear fuerte contra los periodistas. Otra vez. Ayer Alberto escrachó a José del Río de La Nación, retuiteando a Alejandro Berkovich, que acusaba a La Nación de mentir con los datos de la crisis. Horas antes, Cristina publicó un nuevo video con las caras de Mariana Fabiani, Diego Leuco, Guillermo Lobo y Adrián Ventura.
¿Por qué hago eje en lo de las caras? Porque a veces, siempre que peleas con el poder es una batalla despareja, porque vos sos vos, un periodista cualquiera, como yo, como ellos, y el poder es el poder. Y cuando el poder te escracha con la cara, puede pasar que ellos no te hagan nada, pero que algún pelotudo, para ser más cristinista que Cristina, te pegue un palazo en la cabeza por la calle. Bueno, no se fijan en estas cosas. La semana pasada a Babi Yecopar lo escracharon en la puerta de Radio 10 y lo denunciaron 65 legisladores por violencia de género. ¿Te acordás que antes estaba 678 en la tele? Bueno, ahora 678, ¿sabes qué? Está directamente en el poder. Ya no usan más a gurkas del periodismo, ahora directamente hablan ellos, ¿no? Alberto o Cristina. Dice bien la Nata, ¿no? Nuestra obligación es no callar nada, ser lo más rigurosos a la hora de buscar la verdad y no tener miedo en dar nuestras opiniones. Nunca tenemos que tener miedo de dar nuestras opiniones ni de entrevistar a quienes nosotros queremos entrevistar. El silencio siempre favorece al poder y a los que abusan de ese poder. Seguidita nomás vamos a hablar con Nelson Castro. ¿Quién puede creer que ese salvaje del mortero que disparó contra el Congreso en vivo y en directo a través de la televisión es víctima del lawfare? Los K están pidiendo la libertad de Sebastián Romero. Dicen que es víctima del lawfare. Lo vimos todo por televisión. Un hombre que atentaba contra la democracia, donde debate los senadores y los diputados. Y esa es otra señal nefasta. Y callan y otorgan cuando un sindicalista mafioso como el Pata Medina incita al crimen y propone colgar de la Plaza de Mayo a un expresidente democrático. O un piquetero violento como Delía va por el mismo camino, pero propone directamente fusilar de espaldas a Mauricio Macri. Silencio absoluto. Callan y otorgan los Fernández, sus ministros, los gobernadores, los intendentes, los militantes. Ni una sola voz se levantó para despegarse, para rechazar de semejante convocatoria e incitación al crimen, incitación a la violencia. Es más, Eve de Bonafini, que al igual que el resto de los organismos cooptados por Cristina, no dice una palabra sobre los secuestros, torturas y asesinatos de las policías de provincias peronistas, redobla Eve la apuesta y convoca a hacer un apagón de medios el próximo 9 de julio. Lo dice de esta manera. Es un proyecto muy interesante. 8 horas apagada la televisión. Basta de mentiras, basta de desagraviar todo el tiempo hay que estar desagraviando a uno y a otro. Basta de seguir mintiendo, basta de tirar mierda. Y después con el tiempo, señor presidente, 20.000 pesos nada más de multa a cada periodista que miente. Eve de Bonafini dice que hay que ponerle 20.000 pesos de multa a cada periodista que mienta. ¿Y quién va a decidir quién miente y quién dice la verdad? ¿Usted, señor Bonafini? ¿Quién lo va a decidir? ¿Sergio Berni? ¿Cristina? ¿Quién va a decidir cuál es la verdad y cuál es la mentira? 20.000 pesos de multa. Mire, para el final me queda solamente una reflexión. La mentira tiene patas cortas. De nada vale que corran. El incendio va con ellos. Le doy mi palabra. Y tal como lo prometimos, vamos a conversar con Nelson Castro. Sí, señores, vamos a conversar con Nelson Castro, que seguramente ya debe estar en línea, tal como lo acordamos. Bueno, ¿tienen a alguien enganchado? Sí, bueno, ahí están los productores trabajando fuertemente para ver si pueden enganchar a Nelson Castro. Seguramente había alguna pequeña dificultad técnica, pero básicamente lo que quería plantear es que hoy la propia Asociación de Entidades Periodísticas, ADEPA, ha emitido un comunicado realmente impresionante, ¿no? Un comunicado que registra todo lo que nosotros estamos conversando sobre este tema. Vamos a buscarlo para leerlo textualmente. ¿Qué dice la gente de ADEPA? Dice, la estigmatización y el escrache, lo que estábamos hablando, enrarecen la libertad de expresión. Esto es lo que está planteando. ADEPA sigue con preocupación distintos hechos sucedidos en las últimas semanas en los que figuras políticas han vuelto a elegir a medios y periodistas como sujetos de estigmatización con el discurso público.
No nos referimos a la réplica o al debate frente a informaciones u opiniones o prácticas que siempre son bienvenidas, sino a señalamientos personales que pueden conducir a la intimidación o a la agresión. Esto es parte del comunicado. Pero yo les decía que el diputado nacional Waldo Wolf es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y bueno, le quería preguntar una opinión sobre todo esto que hemos visto. Ahora vamos a hablar seguramente del tema AMIA y de otras cuestiones como lo de Zanini y Vudú, pero ¿qué opina del tema de la libertad de expresión y lo que están haciendo con el periodismo independiente? Bueno, un tuitero durante la campaña anterior dijo si la guerra de Troya hubiese sido en Argentina, el caballo podría haber sido tranquilamente transparente, porque ellos dijeron lo que iban a hacer. No. El desprecio por el periodismo no es de ahora, es de siempre. Pero no es solo por el periodismo, es el desprecio por la verdad. Cristina Fernández de Kirchner dijo, mucho más ampulosa que Fidel Castro, que en su momento dijo, la historia me absolverá, ella dijo, la historia me absolvió. Necesita intimidar a aquellos que llamamos las cosas por su nombre, porque lejos de intimidar, de eximirla de cargo y culpa la historia, ella se autoindultó. Claro. Para autoindultarse necesita que usted se calle, que yo tenga miedo, que los periodistas tengan miedo, y lo que hizo ella es garantizar su impunidad al haber un silencio al lado de enfrente. Yo escuchaba las columnas de Alberto Fernández, hay otra, que usted la conoce, la sacará otro día, que se titula Por algo habrá sido, que Alberto Fernández, escuche bien, dice que Cristina Fernández de Kirchner, lo dice Alberto Fernández, persiguió a la familia de Nisman y a los periodistas que querían que se investigue la muerte de él, como los genocidas perseguían a sus víctimas durante la dictadura. Sí, no lo tenía presente, tiene usted razón. Lo dijo ella. Entonces, a mí cuando algún kirchnerista me dice, ¿qué has dicho vos de Cristina Fernández de Kirchner o qué has dicho de la causa Nisman? Yo jamás dije cosas ni parecidas a las que dijo Alberto Fernández. A las que dijo Alberto Fernández. Por eso yo decía que es el crítico más riguroso, más duro, más Entonces, contundente. Ellos necesitan intimidar, necesitan que nos callemos porque vivimos en una locura. Los 60 legisladores, diputados que denunciaron a Babi Checopar, ¿por qué no tuvieron el coraje de denunciar a Alberto Fernández? Que la trató de cínica, patética, delirante, delincuente y de practicar las mismas prácticas que el genocidio. Lo dijo el presidente de la Nación. Es más fácil tenerlo al jefe de hoy, el Ejecutivo, callado, trabajando para Cristina Fernández de Kirchner, e intimidarlo a usted, a mí, a la gente en las redes, para que entremos en la locura de que el rey está desnudo, porque las barbaridades que dijo él están escritas, firmadas. No las dijo en un reportaje extemporáneo. En un café, claro. Se sentó, la leyó, lo firmó y lo mandó. Y cuando le preguntan, se pone nervioso y maltrata a Mercedes Ninzi cuando salió de tribunales de esta causa. Sí. Maltrata a Cristina Pérez, maltrata a Silvia Mercado. Entonces, se trata de intimidar para sodomizar el pensamiento de la gente que tenga miedo. Impresionante. Ahora le voy a preguntar a usted, diputado, pero justo lo tengo enganchado a Nelson Castro, que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por atendernos, Nelson. Disculpa la molestia. A esta hora trabajás muchísimo durante todo el día. Muy gentil en atendernos. Nelson, bueno, la pregunta básica es eso. ¿Notás que hay un avance de parte del Poder Ejecutivo, de Cristina, de Alberto, sobre la libertad de prensa, en el apuntalamiento de los periodistas, como dice ADEPA? ¿Qué opinás sobre eso y por qué, si crees que es cierto, por qué crees que ocurre eso, Nelson? Bueno, efectivamente se está evidenciando, para mi enorme preocupación y además decepción. Uno tenía inclusive alguna ilusión de que esto pudiera cambiar, ¿no? Va viniendo una repetición de lo que sucedió durante el kirchnerato. Esto empieza de a poco y obviamente cuando vos evaluás el contexto y el pasado decís esto tiene el mismo ritmo, la misma dinámica de comienzo, porque esto no es estar en desacuerdo con lo que vos, yo, Babi Checopar, Majul, cualquiera puede decir, que eso es perfectamente lícito, siempre lo dijimos, siempre lo sostenimos. El presidente de la República puede decir, no estoy de acuerdo con Alfredo Leuco, con Nelson Castro, con quien fuere. Otra cosa es esto,
Porque cuando vos venís, cuando te empiezan a pedir los mails, cuando te empiezan a hacer acusaciones judiciales, cuando pasan las cosas que pasó con Babel Checopar, digamos, hay un elemento que va más allá y esto marca lo que se llama la intolerancia. Son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es la discrepancia, que está en la esencia Por supuesto, de lo que es la la democracia. democracia. Ninguno de nosotros puede enojarse porque el presidente de la República diga no estoy de acuerdo con vos o conmigo. Otra cosa es esto, digamos, y esto tenemos que señalarlo claramente. Y a mí me inquieta mucho, ¿por qué? Porque hay un contexto, hay un pasado y hay una dinámica de repetición que por supuesto genera este alerta que estamos compartiendo. Nelson, ¿de qué manera crees que debe reaccionar la sociedad? ¿Qué es lo que deben hacer los periodistas para poner un límite, para evitar? Porque ya sabemos que cuando la libertad de prensa se pone en peligro, luego el resto de las cosas pasan como por un tubo, ¿no? No, bueno, por supuesto. Este es un verdadero testeo, como siempre, Alfredo. Es un momento muy difícil porque además con este tema de la cuarentena y demás, el kirchnerismo avanza sobre la República y obviamente con situaciones de tanta angustia por parte de la gente, alguno puede no llegar a valorar lo que representa la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero la libertad de expresión es esencial de la democracia. Entonces, este es el llamado que hacemos a la sociedad se pudo expresar, digamos, y cuando se expresó contundentemente, como lo hizo con el caso de Vicentín, cuando liberaron los presos, produjo un efecto, es decir, la expresión tiene un valor democrático, sobre todo, Alfredo, y quiero hacer una cápita aquí, en un país con un republicanismo tan débil como la Argentina, porque obviamente en la Argentina tenemos instituciones débiles, tenemos una justicia absolutamente débil que en vez de proteger a periodistas los persigue. Entonces, cuando tenemos eso, obviamente estamos en una situación de debilidad. Y cuando además, quiero agregar esto, Alfredo, porque nosotros conocemos a los personajes, conocemos la psicología de los personajes, y este es un elemento muy importante para agregar, porque obviamente no estamos hablando de gente o de personas o de cosas, de objetos. Estamos hablando de personas con una psicología, con una personalidad, con una actitud determinada. Cristina Fernández de Kirchner hace de lo que es la venganza y la revancha la esencia de su vida. Claro. Y esto lo quiero marcar porque efectivamente se está viviendo allí adentro del kirchnerismo duro esa situación poco a poco, que obviamente lo complica inclusive al presidente de la República y le genera una situación de contradicción enorme, junto con las contradicciones, como muy bien recién se exponía aquí, que la cercanía de Alberto Fernández a Cristina de Kirchner dijo, porque esto lo quiero marcar, es decir, Alberto Fernández no tuvo diferencias solamente políticas con Cristina Fernández de Kirchner, porque esas cosas también se conversan. Alberto Fernández acusó a Cristina Fernández de Kirchner. Y mucho en tu programa, lo acabamos de pasar. Y eso, efectivamente, recién ahí lo estaba mirando cuando estaba llegando a casa en el WhatsApp. Entonces, eso vos sabés que generó una causa judicial que después se cerró, por supuesto, cuando ganó Alberto Fernández. Esto es así, y él dijo, estas eran apreciaciones políticas, no eran apreciaciones políticas. Y quiero extenderme un minutito más sobre esto que muy bien estaban hablando de Nisman, porque esta semana, con esta decisión del juez Martínez de Giorgi de dar, por cerrar la causa por esta respuesta de Interpol, quiero decir, ¿no? Y este tuit de Cristina diciendo estos son los medios hegemónicos, que esa causa fue llevada adelante por un fiscal que nombró Néstor Kirchner, primer punto, por una Fiscalía Especial de Investigaciones que cuando murió Nisman hizo la acusación, se anuló absolutamente y que, fue motivada, además, por un acuerdo que denunció Pepe Iliashev, que debió sufrir el escarnio y la censura del gobierno de Néstor Kirchner cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Quiero poner todas estas cosas en el punto justo de la memoria, Alfredo, que venimos haciendo para entender el contexto de por qué estas cosas sin duda nos inquietan. Es interesantísimo y me alegro que haya rescatado la figura de Pepe Iliashev, Nelson, porque en su momento, es cierto, fue perseguido, estigmatizado, trabajábamos juntos, así que comprobé en carne propia cómo él padeció y sufrió eso
pero por suerte pudo ser reivindicado por la verdad, porque todo lo que planteó era absolutamente cierto, este pacto siniestro firmado allí en Alepo con Irán. Nelson, muchísimas gracias. La intención era conversar con periodistas de distintos pensamientos, de distintos estilos, de distintos canales, más allá de que podemos competir en muchas cosas, pero saber que hay un punto de acuerdo entre todos los periodistas que trabajamos de esto, que somos profesionales, que defendemos la libertad de prensa y que no vamos a tolerar ningún tipo de avance sobre nuestro trabajo. Te agradezco muchísimo, Nelson, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Me voy con esta frase, Alfredo. El periodismo honesto es un instrumento esencial para que las sociedades democráticas sean más transparentes. Te mando un abrazo. Igualmente, Nelson, como siempre, realmente un lujo. Y bueno, uno de los... casi todos hemos sido atacados en estos últimos 15 días de distintas maneras, con distintas magnitudes, pero... dos de los más atacados, sobre todo escrachados en su propia, a la salida de la radio, ha sido Babi Echecopar, que también ha tenido la gentileza, insisto, pese a que trabaja en otro canal, de darme estos minutos. Babi, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfredo, es un honor que te preocupes por nosotros y que encabeces esto que nos tiene a todos, la verdad, no asustados, pero preocupados por lo que puedan venir. Bueno, la pregunta es más o menos la misma que le hacía yo a Nelson, ahora mientras ahí estamos poniendo la foto de Babi. Primero, además de lo que te pasó a vos, ¿qué otras cosas has registrado que nos pueden llevar a decir de este avance que se ha ido todos los días generando con mayor contundencia respecto de la libertad de prensa y los periodistas? Bueno, en principio no son estos 15 días, ¿no? Los últimos 3 años yo vengo sufriendo la embestida permanente agresiva, está todo registrado y denunciado, de romperme los teatros, lastimar a la gente que iba a sacar entradas, prohibirle a los dueños del teatro que si yo trabajaba me prendía fuego. A la salida del teatro caigo a Zorra hace 1 año y medio, hasta que le metí una denuncia penal ahora, que me hostiga porque no te pregunta, te insulta. Después empezó a insultar a mi hijo, o sea, se metió en el WhatsApp de mi hijo, a publicar de temas personales, y bueno, la verdad que se hace un poco difícil trabajar dentro de un medio extremadamente hostil, que a 40 años de haber logrado la democracia no tendríamos ni que estar discutiéndolo, pero es una embestida bastante feroz, y te digo que sin quererlo te van faltando por pensar 2 veces cada palabra que decir, porque por ahí no les gusta, y se te reúnen en el Congreso diputados K y te mete una denuncia, como pasó ahora con Juan Acosta, que es un actor que tuvo un pensamiento, que por ahí ni lo pensó, y parece que es el enemigo del pueblo, ¿no? Entonces, igualmente nos hace más fuertes, porque nos hace unirnos a todos, creo, y a todos los que estamos del lado de la República, y seguir peleando. Vos sabés que justamente a propósito de esta denuncia contra Juan Acosta y contra otras personas, artistas, intelectuales que habían planteado una convocatoria, una movilización que fue realmente de una masividad impresionante, aquí el diputado Waldo Wolf hoy se presentó, corríjame diputado, por lo menos sintéticamente el título, usted se autodenunció para que también lo acusen. Junto a 5 diputados más. Hola, Babi, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo estás, querido? Buenas noches y mi solidaridad, que ya fue en privado y en público, pero sí, nosotros rápidamente, junto en realidad es un gesto de todo el bloque, pocos diputados, porque somos pocos los que estamos en Buenos Aires para firmar, sí. Nos denunciamos, dijimos, si ustedes van a perseguir a alguien por suscribir a un texto como el de la infectadura o querer manifestarse, nosotros nos damos también por denunciados y perseguidos, y mañana estamos haciendo circular un change.org, un formulario, sí, para que señale a la gente, para que nos metan a todos presos. Van a tener que construir cárceles para meternos a todos presos si van a intentar que no nos expresemos como queremos, ¿no? Babi, logran amedrentarte. Yo sé que a la mayoría de los periodistas esto nos da más fuerza, no nos intimida, pero bueno, uno tiene familia, uno tiene un trabajo, porque en general los periodistas vivimos de nuestro laburo, aunque ellos no lo crean y piensen que somos todos millonarios y bancados por algún poder oculto. En realidad tenemos que laburar para ganar la vida. ¿A vos te ha generado algún tipo de temor esta situación? ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo procesás? No, ningún tipo. Fíjate que yo en la radio 5 años sosteniendo eso de un alambre,
haciendo con total libertad, tengo que reconocer que nunca entendí por qué, con total libertad, porque venían en caída. Cuando ganaron las elecciones me echaron, pero porque también querían demostrar que ellos eran pluralistas, ¿no? Ahora son adoctrinadores. Pero realmente no me da cero miedo, al contrario. A veces siento un poco de vergüenza, y esto te lo quiero, porque a vos te debe pasar, y le debe pasar a Nelson, que la gente en la calle te dice que miedo que te maten. Entonces yo creo que la gente tiene que dejar de decirnos eso por la calle y decir que ven que estuviste, vamos todos juntos, porque si hablamos nosotros nada más y la gente después en una mesa familiar de lo que dijo Leuco, lo que dijo la Nata, lo que dijo Bagre, lo que dijo Majul, empieza a dudar y dice no, pero también se fue de ambos, porque las pruebas no están. Entonces nos van a seguir sometiendo en esta pseudo Venezuela fascista en que estamos cayendo ahora cotidianamente, porque antes era cada tanto y ahora es día a día que van cerrando el círculo de la libertad. Babi, te agradezco realmente de verdad que te hayas prestado a este diálogo. La gente sabe que estamos en canales distintos, que tenemos estilos, que tenemos matices, pensamientos, pero hay algo que me parece que los debe unificar a todos los periodistas profesionales, que es la defensa de la libertad de prensa. Así que te agradezco genuinamente tu gentileza, ¿eh? Y yo, para mí es un honor que vos me hagas esta nota porque te admiro. Muchas gracias, compañero. El señor Babi Echecopar, y ahora tenemos a mi criterio quien ha sido el responsable de la más grande investigación de delitos de corrupción que se ha hecho en la Argentina, periodista del diario La Nación, Diego Cabo. Diego, lo mismo digo, estás en plena redacción, en pleno cierre, he pasado muchos años en redacción y sé el estrés que significa semejante cierre, así que muchas gracias por atendernos. Y la pregunta es la misma, ¿qué estás pensando de todo esto? Porque en estas últimas horas he leído varios mensajitos a través de Twitter, algunos de personajes conocidos, no anónimos, diciendo que fue todo un invento la causa de los cuadernos. Yo no lo puedo creer que lleguen a creer semejante mentira, pero vos ¿cómo sentís ese avance contra la libertad, ese tipo de agresiones o señalamientos o escraches que estamos sufriendo? Bueno, es difícil, ¿no? Más allá de que uno lo podía, si querés, lo podíamos pensar que iba a suceder. La verdad es que yo nunca estuve, yo el otro día decía, ¿no?, que una de las cosas que más me sorprende son los sorprendidos. Nunca creí, digamos, que este gobierno iba a hacer alguna cosa distinta a lo que está haciendo, ¿no? Pero como te digo, cuando uno se prepara a las conductas previsibles es como un poco más fácil, pero en realidad cuando llega es difícil transitarlo, ¿no? Porque yo tomo un poco palabras de Jorge Lanata que decía, la verdad que siempre es desigual la pelea, ¿no? Claro. O ni siquiera es la pelea, porque nosotros no nos ponemos a pelear con nadie, nosotros informamos, hacemos un trabajo, tratamos de que los hechos después finalmente corroboren lo que publicamos, ya sea audiovisual o lo que decimos o lo que contamos en lo que fuere, y ese es nuestro trabajo. No estamos en una pelea de todo el día para destruir al otro, y en realidad lo que nos encontramos es con que del otro lado tenés gente que dedica muchísimo tiempo, que son cantidades, y que finalmente te pegan justo donde más duele, ¿no? Donde más le duele al periodista, que es en la credibilidad. Claro. Nosotros no tenemos atractivo, digamos, y el otro día cuando alguien decía, creo que vos recién también lo ponías, ¿no?, de las multas a los que mienten. Nosotros los periodistas trabajamos con un estrés muy grande de cada vez que hablamos o dejamos de hablar o publicamos algo o no lo publicamos por cualquier razón, y muchas veces porque no nos mordemos, porque no podemos llegar a la verdad como para publicarlo. Sufrimos todo el tiempo la elección de nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, lo que fuere, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en un constante y continuo, digamos, momento de evaluación. Cosa que en la política no sucede, ¿entendés? Porque no se inmutan cuando algo les pasa o cuando la gente los reprueba, siguen haciendo lo mismo. Nosotros trabajamos con nuestra credibilidad, con nuestra honestidad para entregar datos a la sociedad y que la sociedad después, digamos, decida, opine, cuestione. Nosotros entregamos, si querés, datos, entregamos análisis, entregamos nuestra opinión, que no es más que eso, ¿no? Claro, cuando nos pegan en la credibilidad, justamente nos están dando el principal activo, ¿no? Y eso es lo duro, ¿no? O sea, yo reconozco que es muy difícil los lugares donde nos ponen, y a vos te debe pasar, Alfredo, de entrar a lugares y que te miran así como diciendo, ¿qué pensará? ¿Qué dirá?
qué sabrá y qué no cuenta, esas cosas así como que nos empiezan a mirar de costado y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil convivir a diario con eso, más allá, como te digo, de que no me sorprende, o sea, yo no estoy en el grupo de los sorprendidos, quédate tranquilo que no estoy en el grupo. Yo tampoco. Diego, este fin de semana fue una cosa muy especial porque el propio presidente de la Nación retuiteó una crítica de un periodista, digamos, respecto de, planteando que había información falsa de los datos de pobreza, de los datos de la hecatombe económica, y resulta que, bueno, con lo que hoy se ha visto, que se quedó corto José del Río, pero además José del Río actuó como un verdadero profesional. Le contestó punto por punto con rigurosidad y citando la fuente. Me parece que siempre la información, más allá de que los que opinamos en nuestra opinión, es la mejor defensa. No tenemos por qué sentirnos intimidados por el poder, ¿no? Vos sabés que hay un tema que es muy impresionante, que es lo que le molesta al poder, son los datos y los hechos, ¿no? Claro. La opinión, en algún punto, bueno, es la opinión de alguien. Claro. Pero los datos y los hechos te pueden, digamos, condenar. Te condenan, obviamente, o ellos lo consideran una condena cuando sale un título en un diario o vos haces una editorial con la estrepitosa caída, ¿no? La caída más grande de la historia. Un día después de ese cuestionamiento a los hechos, a los datos se quedaron cortos frente a la realidad, ¿no? Un día después, pasaron horas. Había que ser paciente, cosa que José lo fue, y esperar unas horas y darse cuenta de que finalmente los hechos terminan por comprobarse. Igualmente, es muy, digamos, es un ejercicio que es difícil de entender esto del cuestionamiento a los hechos y a los datos. Yo te puedo tomar el cuestionamiento a las opiniones, de hecho, me parece perfecto, ¿no? O sea, yo no soy un pastor evangélico queriendo, digamos, convencer a los fieles de lo que opino. Opino, me parece tal cosa, tal otra, tengo tal información, y en esa información, en el marco de esa información, tengo esta opinión, ¿no? Podríamos hacer eso, podríamos pensar eso. Ahora, la discusión sobre los hechos y los datos ya es más difícil de entender y ya tiene que ver, si querés, con una relación bastante particular de la Argentina con la verdad. Y ahí vamos a algún lugar que me excede. Yo estoy tratando de leer y busco ensayos. Y es esa relación de la Argentina con la verdad. Si queremos realmente saber lo que nos sucede, pero no es una cuestión de hoy, ¿no? Es una cuestión histórica. Histórica, claro, exactamente. La muchas veces prefirió no conocer toda la verdad y cabalgar, y si querés, por ahí hay otras sociedades, te hablo de la Argentina porque me ha tocado vivir aquí, no digo que sea algo exclusivo o excluyente de la Argentina, ni mucho menos, ¿no? Simplemente esto es decir, me parece que hay un punto donde la discusión de los hechos y de los datos, que es otra cosa, digamos, discrepar con opiniones, me parece que ya tiene que ver con una cuestión muy clara y muy concreta de la relación de la sociedad argentina con la verdad, ¿no? Y la necesidad de por ahí, no me cuentes todo, prefiero no saberlo, ¿no? Interesantísimo, para seguir hablando horas, pero por suerte me han respondido todos los colegas de distintos medios, con distintos estilos, y uno de los que últimamente ha sido muy afectado y ha hecho denuncias correspondientes en distintos organismos es Luis Majul. Así que, Diego, un abrazo grande nuevamente, gracias por atenderme ahí en la redacción del Diario de la Nación. Mucha suerte, que andes muy bien. Gracias, Alfredo. Por aquí lo vi a Luis hace un minuto, así que andaba por aquí. Están complotados allí todos juntos. Bueno, un abrazo grande. Luis Majul, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Hola, Alfredo. Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, estoy muy bien, muy tranquilo, con muchas... A ver, obviamente yo no minimizo todo esto que pasa, pero hay a un punto, estamos hablando de la información y la opinión, Alfredo, ¿no? Y hay un punto que a mí que yo creo que lastima al poder en general. Es cierto que la información y los datos duros lo lastiman y mucho, los cuadernos de la corrupción, las múltiples causas que tiene Cristina Fernández, etcétera, etcétera, pero también la opinión argumentada, puesta en contexto, yo creo que los está lastimando. Y yo decía que estoy tranquilo y con cierta dosis de humor porque me parece que hay en esta especie de maquinaria de demolición o de estrategia de demolición de un periodista primero, pero que implica a otros periodistas. Yo creo que están tratando de elegir uno por uno, ¿no? Están tratando de comerse de un bocado
a la enorme masa crítica de periodistas que son críticos y que son influyentes, no estoy hablando especialmente de mí, pero que yo creo que la respuesta es un boomerang para ellos, y de verdad están diciendo todos los días una pavada distinta, ¿no? Hoy Parrilli, que no es muy relevante desde el punto de vista de la dirigencia política, como dirigente político, sino como ventrílocuo de la vicepresidenta, Sí. estaba hablando de una red de espías inorgánicos, y creo que nos nombró, yo no sé si vos tenés el dato, pero me lo dijeron por ahí, a Jorge Lanata, a Nico Wiñaski, o sea, el nivel de desesperación que tienen es ya un poco para tomarlo con preocupación, porque está Cristina detrás de esto, porque está hablando por Cristina, pero también demuestra la desesperación que tiene Cristina, ¿no? Porque si no, no saldría a decir esta tontería. Y además dijo, no, nosotros en el frente de todo faltaba que dijera, tenemos una lista negra, y en esta lista negra están pin, 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 pin. Es un momento muy, muy delicado, y el silencio del presidente lo hace más delicado todavía, Alfredo. Es increíble, coincido con vos que todo esto que ha pasado, sobre todo se aceleró en los últimos tiempos, no es una muestra de fortaleza del gobierno ni de Cristina, es una muestra de debilidad, de desesperación, porque va pasando el tiempo y no resuelven prácticamente ninguna de las cosas. Uno lo puede leer en los propios portales kirchneristas que critican a Alberto Fernández porque tiene empantanada la deuda, empantanado el tema de la pandemia y de la cuarentena, empantanado la situación económica que se le cae. Todo lo va postergando, nada lo resuelve, y cuando los periodistas de distintos estilos, de distintas maneras lo dicen, bueno, Cristina salta con eso. De hecho, avanzaron fuertemente con el tema Vicentín y tuvieron que retroceder realmente como pocas veces se ha retrocedido. Ya no se habla más ni de expropiación, ni de estatización, ni de nada. Ahora, Luis, la pregunta es, ha tenido hoy una respuesta muy importante de la Asociación de Entidades Periodísticas a una presentación que vos has hecho. Obviamente que es un primer paso, se necesita, me parece, una respuesta mayoritaria de periodistas y de las entidades que defienden a los periodistas o que aglutinan a los periodistas también, ¿no? Mira, Alfredo, a mí me pasó con esto algo que muy pocas veces me pasó en todos mis años de periodista. Nosotros tenemos muchos años de periodista, nos conocimos hace muchos años, más de 40 en una redacción, y es que he recibido un fuerte apoyo, e incluso yo he aclarado a colegas de distintos medios que no tenían ninguna necesidad en algunos casos. Yo lo voy a decir no porque quiera comprometerlos a ellos, al contrario, pero hay colegas de señales de noticias que están puestas a disposición de Cristina Fernández como C5N, de A24, de América, que están oscilando entre una posición, yo me hago cargo de lo que digo, salvaje, y una posición moderada, depende de los periodistas, depende de los horarios, y que yo creo que está generando un conflicto cada vez más creciente entre sus accionistas. Yo he recibido llamados de periodistas, de colegas, de todos esos medios, más allá de los medios que tienen una línea coherente y con libertad de opinión y con distintos tonos, y yo creo que hay un estado de alerta generalizado entre los propios colegas, porque entienden que cruzaron un límite demasiado complicado. Que, a ver, mira, nosotros nos conocemos hace muchos años, hacemos política hace muchos años. Yo este dato no lo tengo. Tengo datos deductivos que implican que la fórmula de Alberto Fernández se hizo a través de un acuerdo político evidente y explícito, porque después te lo muestran los hechos y los procedimientos. Seguro. Cristina le dijo, vos vas a ser el presidente y vos vas a hacer todo lo posible para que las causas mías desaparezcan. Y evidentemente el presidente no puede hacer todo lo posible porque no está en sus manos. Claro. Yo no sé si porque no quiere, yo creo que quiera, porque no está en su mano, porque hay una parte de la sociedad civil, una parte de los jueces, una parte de los fiscales,
una parte de los medios de comunicación que siguen sosteniendo los datos y la verdad. No se puede hacer desaparecer las cosas de un día para el otro. Entonces me la imagino a Cristina, Seguro. la misma Cristina sinceramente diciendo, vos no podés, Alberto, deja, yo me ocupo. Y ahí entra la desesperación, ahí entran los locos a decir cualquier cosa. Luis Majul, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por supuesto toda nuestra solidaridad con todos los periodistas que de una u otra manera han sido afectados. Te mando un abrazo. Gracias por haberme buscado. Gracias por llamar. Le decía al diputado de La Espina, pobre, no ha hablado, pero primero le quiero preguntar, usted a través de las redes sociales se manifestó sobre este tema. Quiero que nos cuente su opinión sobre esto y ahora vamos a hablar de economía. No, es lamentable lo que está pasando. El kirchnerismo creo que cuando empieza a enfrentar problemas y no encuentra soluciones a los problemas que ha tenido que enfrentar, como son el tema de la deuda, que a muchísimos meses de haber ganado ya las elecciones todavía no puede resolver, la pandemia, en la cual no encuentra una salida razonable, la economía que no tiene rumbo. En esa desesperación es como un animal enjaulado que vuelve a su instinto más natural, que es agredir al otro. Y el video con periodistas que usted mostraba recién, es de una violencia institucional de parte de una vicepresidenta enorme. Y obviamente esto genera, me parece, una reacción. Yo creo que lo primero que tenemos que decir como oposición es que ustedes no están solos, porque me consta por hablar con algunos colegas que es duro estar ahí, es duro cuando el poder se viene encima, con todo el peso de la justicia cooptada, que a veces se utiliza el poder de turno. Y nosotros tenemos como oposición el deber de movilizar a la gente también. Me parece que lo que ha pasado con el caso Vicentín, por ejemplo, que es una movilización de la sociedad espontánea contra el giro chavista que insinuó Alberto Fernández en el caso Vicentín, en una conferencia de prensa nefasta donde se reía en la cara del manoteo a una empresa, que además es una de las empresas más dinámicas, pujantes de los últimos 20 años, con problemas financieros, por cierto. Claro. Riéndose de toda la sociedad. Me parece que esa reacción fue una gran noticia para la sociedad argentina y me parece que en este caso del periodismo tenemos que empezar a hablarle a la sociedad para que esté alerta de lo mismo, porque estamos hablando de las libertades básicas con las cuales los ciudadanos se van a informar el día de mañana y creo que también estos hechos terminan de comprobar que Alberto Fernández dejó de ser esa esperanza blanca que representó para muchos sectores de la sociedad que lo votaron, con la esperanza de que no vuelva lo peor del kirchnerismo, que no vuelva al pasado. Claro. Y está volviendo lamentablemente al pasado, que el pasado es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora le quiero preguntar de economía, diputado, por supuesto, del hecatombe que tenemos. Diputado Wolf, dos preguntas en una. La primera, ¿qué denuncia han hecho contra Carlos Zanini por el tema vudú? Usted y varios diputados, primero. Y segundo, ¿están buscando formas de comunicación dentro de Juntos por el Cambio nuevas, canales de YouTube? ¿Cómo es eso? Bien, en primer lugar, hemos hecho todas las denuncias que había que hacer. Denunciamos a Zanini por prevaricato, por más que él no es juez, pero cumple con las funciones al participar de decisiones de esta característica, por haberle otorgado una pensión graciable y muy onerosa al ex vicepresidente Amadou Boudou, que estando condenado en segunda instancia por corrupción, se le otorgó una pensión. Esto vulnera acuerdos que tiene la Argentina tanto con organismos americanos como con las Naciones Unidas, que dice que combatiendo la corrupción no puede otorgarle esto. Y hoy, para que sepa, denunciamos al Pata Medina. ¿Ah, sí? Sí, por intimidación y por amenaza al presidente, más allá de que el presidente de la Nación me trató a mí y a otros de judicializar la política. No sé qué pretende el presidente de la Nación, que estudia y es profesor en realidad de derecho penal, el derecho que se inventó para que las personas diriman civilizadamente los diferendos. Por ahí él pretende que vayamos al Congreso a tirar piedras con un mortero. No lo vamos a hacer. Tendría que ratificar que lo que nosotros hacemos es jerarquizar la política. Nosotros hemos abierto, gerenciado por 3 diputados de los 3 partidos políticos que componen la coalición ex de gobierno, Juntos por el Cambio, un espacio de comunicación que se llama Reunidos, es un canal de YouTube, youtube.com/reunidos, en la cual es lo que se dice en inglés un house organ, comunicamos directamente. Nosotros creemos en el periodismo, pero lo que no creemos es en esos pseudos periodistas, o sea, gente que utiliza el periodismo para trabajar para espacios de propaganda
que son testaferros del gobierno. Entonces, de repente nos encontramos yendo a hablar a un lugar con alguien que sabemos que está pago por alguien que está financiado por el gobierno y no nos permite expresarnos o nos recorta las cosas. Pero si usted me permite, invito a la gente que se suscriba y que vea lo que comunicamos los distintos integrantes de Juntos por el Cambio. Pero yo quiero hacer una mención a lo que dijeron los periodistas, no le quiero manejar el programa, pero si usted No, me cómo no, cómo no. Con todo el respeto que me merece el periodismo, y mucho más en su programa, y siendo un caballero voy a tratar de ser muy delicado con esto. Nosotros como sociedad tenemos que hacer una autocrítica también de no haber dicho, algunos actores, desde ya que no es el caso suyo, de no haber dicho las cosas como son en su momento. Yo me sorprendo con algunos periodistas que se sorprenden cuando todavía siguen diciendo que Alberto Fernández debería... El responsable de garantizar la seguridad del periodismo es el presidente de la Nación. Ni yo, ni mucho electorado que yo sé que represento, nos comemos esa de que Alberto es distinto y no puede. Él es el responsable. Él debería estar levantando el teléfono hoy y diciéndole a Majul, diciéndole a usted, diciéndole a Cabot, diciéndole a Babi Checopar, diciéndole a todos, yo te cuido en serio, no con una amenaza velada que le hizo Sandra Pita. Claro. Así que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Digo, no le afilemos el sable al verdugo. Nosotros también, como sociedad, somos responsables. A usted le consta que yo he venido a este programa agradecido de que me ha invitado y jamás en mi vida le pregunté qué me iba a preguntar. Entonces, ver a algunos periodistas que se sorprenden con lo que hace Alberto Fernández y cuando lo tuvieron enfrente no le preguntaron y no le dijeron, escúcheme, ¿usted dijo que Cristina Fernández era una delincuente, patética, cínica y delirante? Entonces estamos siendo funcionales a que se vulnere y se desjerarquice la palabra. Nos van a tener al lado, yo voy a estar al lado de todos. La Comisión de Libertad de Expresión está abierta, el 8 de julio he convocado a la comisión con un temario abierto y vengan todos. Pero soy un humilde diputado de la Nación. Exíjanle al presidente de la Nación que se ponga a la cabeza de cuidarlos a ustedes, porque si no nosotros estamos siendo cómplices de permitirle a él un excusado que no merece porque le dimos la suma del Poder del Ejecutivo para que nos cuide a todos. Muchísimas gracias, diputado Waldo Wolf. Bueno, primero, ¿se puede hacer una pequeña radiografía? Yo le llamo hecatombe, a algunos no le gusta, pero es la crisis, es la caída del producto más importante de la historia y yo no creo que el próximo mes vaya a mejorar demasiado, al contrario. No, efectivamente estamos, digamos, sin una estrategia de salida de la pandemia, de la cuarentena. Eso ha obviamente hundido a la economía, pero además la economía no tiene plan económico, no tiene rumbo, eso genera una enorme incertidumbre y en el medio se meten los giros políticos que está haciendo el gobierno que ahuyentan más y ponen más miedo a la gente, al ciudadano de a pie. Me parece que eso ha sido una combinación letal. La incertidumbre en la economía es probablemente lo peor que puede pasar. Y a la pandemia, que ya es una enorme incertidumbre, un signo de pregunta que tenemos por delante, cuánto y cómo, cuándo se sale de esto y cómo, se le agrega un gobierno que no acierta en resolver ninguno de los problemas y que para colmo no muestra un horizonte mínimamente claro de hacia dónde va, cuál es su programa económico, cómo piensa resolver los problemas. Ni siquiera hay un equipo económico comunicando cosas. Uno, por ejemplo, del Banco Central no sabemos cuál es el régimen monetario, qué piensa hacer con su programa monetario. Desde el Ministerio de Economía no sabemos cuál es el objetivo de sus cuentas fiscales para este año, qué imagina que puede pasar el año que viene, cuándo piensa solucionar el tema de la deuda. Y esto obviamente genera un desconcierto que hace que la economía se derrumbe con un piano y ha tenido en el último dato el derrumbe más grande de toda su historia. Y este año Argentina va a ser de los países que más fuerte va a caer en todo el mundo, por la combinación de la pandemia sumado a un gobierno sin rumbo. Yo lo escucho a Alberto Fernández cuando habla de cambiar el rumbo, de cambiar el mundo, perdón. Sí. Digo, lo primero que tiene que hacer es cambiar el rumbo antes que intentar cambiar el mundo, porque con este rumbo que ha tomado, que es volver a lo peor del kirchnerismo, que no es el mandato que le dio la sociedad, porque la sociedad lo votó, engañado o no, lo votó pensando que iba a ser un presidente de la moderación que no fue. Y se terminó esa esperanza blanca, y como se terminó para la política, se está terminando para la economía. Y nos está volviendo a lo peor del kirchnerismo, que fue la recesión con inflación de los últimos 4 años del kirchnerismo, que el gobierno del presidente Macri quiso sacar y dejar atrás y fracasó en el intento, porque esto también hay que decirlo. Sí. Es muy difícil cuando se instalan 10 años de políticas populistas que dejan una mochila de piedras
de problemas de tarifa, de problemas inflacionarios, de decadencia económica, de deterioro de la infraestructura, hacerlo en tan poco tiempo, más allá de los errores que hubo. Y me parece que el presidente, en lugar de apuntar para el futuro, puso proa para el pasado. Una última pregunta, diputado Laspina. Primero, de todos los problemas que hay sobre la mesa en la economía, ¿cuál cree usted que es el más grave? Y la segunda, ¿por dónde empezaría a tratar de buscar una recuperación? Bueno, obviamente la recuperación depende de una salida inteligente y gradual de la cuarentena, digamos, sobre todo en el área de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que son las que hoy están atravesando una dureza grande, pero me parece que el gobierno tiene que poner sobre la mesa, primero, la resolución del tema de la deuda, que cuando empezó esta saga era una cosa que todos los inversores planteaban que se podía arreglar muy rápido, con un periodo de gracia grande de 3 o 4 años, para darle tiempo al gobierno de poner sus políticas y de poner a la Argentina a crecer. Bueno, se embarraron en una cuestión ideológica, errores técnicos que no viene al caso. Y lo segundo, hay que poner adelante un ministro de Economía, un programa económico que muestre hacia dónde vamos y que se recupere algunas palabras que se han perdido. El presidente no ha pronunciado desde que asumió su mandato la palabra inversión y exportaciones. Claro, claro. Entonces no hay ninguna Es la única manera de recaudar dólares, digamos. Exactamente, y lo único que está haciendo es hacer, digamos, o el kirchnerismo está provocando que se ataquen los hilo bolsa, que son el 50% son impuestos para el Estado de este gobierno, y son 100% de divisas que no van a entrar a la economía. Entonces, me parece que en ese clima, en el caso de Vicentín, que fue una señal muy clara, esto hace que la economía hoy no tenga rumbo. Y sin programa, y sin equipo económico, y sin resolución del tema de la deuda, va a ser muy difícil. ¿Qué creo que habría que hacer? Lo que habría que hacer, efectivamente, poner una conducción que empiece a mostrarle a la sociedad cuál es un programa de salida. Por supuesto que no va a ser simple. Claro. Hay que poner un esquema hacia adelante de cómo va a ser un camino balizado, un camino que la gente sepa a qué atenerse. Exactamente, el camino de salida, tanto de la bola de pesos, que el tsunami de pesos que está generando el Banco Central para tapar el agujero fiscal que tiene, como también de cómo se van a resolver el desequilibrio de las cuentas públicas. Si uno baliza en el tiempo, eso va a dar mucha más certidumbre a la economía, pero fundamentalmente volver a hablarle a la inversión, al exportador, al emprendedor, en lugar de atacarlo. Todo lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo ahora la eliminación de las SAS, que son estas firmas que se crean en un día, las sociedades anónimas, todo lo que está haciendo el gobierno va en la dirección contraria. Es todo lo contrario de lo que se necesita para poner la economía en movimiento. Diputado Laspina ha sido muy amable. Bueno, lo prometido, el informe especial del doctor Carlos Clar respecto de los funcionarios que violaron o no respetaron la cuarentena. Hola Alfredo, buenas noches. Es un contrasentido, ¿no? Antes que eso, déjame suscribir al pie lo que decías en el bloque anterior y solidarizarme personalmente con todos los periodistas con los que hablamos, que bueno, son los más reconocidos, ¿no? Y por eso son los que sufren el ataque directamente, así que por supuesto mi solidaridad. Decíamos, es un contrasentido, ¿no? Funcionarios, aquellos que deben dar el ejemplo, pero además velar por la salud de todos aquellos que estamos en esta cuarentena, que estamos atravesando esta pandemia, son los que están violando la cuarentena. Pasó algo muy particular el fin de semana, que hubo 2 hechos que vale la pena remarcar. El primero sucedió el sábado, y fue cuando Verónica Ojeda, a quien conocimos como pareja de Diego Armando Maradona, iba en un auto, la pararon en un control cerca de Bransen, le dijeron sí, su autorización, mostró la autorización decía que era personal superior de algún organismo de Estado. Evidentemente aquel que la paró la reconoció, se dio cuenta que no era funcionaria, le dijo, momento, vamos a comprobarlo, y allí empezó un tema importante que terminó en una denuncia, que es, ella llamó a su actual pareja, que es Mario Brodi, que es jefe de gabinete de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y le dijo, me está pasando esto. Rápidamente su pareja fue hasta ese lugar, y parece que de alguna manera hubo cierto abuso de autoridad, al menos es lo que denuncian las autoridades que estaban allí en el control. Ella finalmente se fue, pero hay algo que no se puede explicar. A ver, ya hay una denuncia por la violación de la cuarentena,
Ya hay una denuncia contra el funcionario que también de alguna manera habría violado la cuarentena, según la denuncia, porque dice que bajó sin barbijo, que los encerró a todos en una habitación malversación muy de chica. documento público, que Bueno, no es claro, funcionaria. claro, eso, usurpación de un título. Claro. Usurpación de un título no es un delito grave, pero es un delito. Es otro delito que se podría sumar a la cuarentena. Y te digo más, sucedió el sábado y por supuesto tiene gravedad. Si hubiese sucedido hoy, por ejemplo, tendría otra gravedad, porque el permiso anterior, el que tenía ella, el del sábado, el que fue o va a ser hasta estos minutos, ¿no? Porque ahora se termina este permiso y desde después de las 12 empieza el permiso nuevo, no requería un documento que respaldara lo que vos ponías, ¿no? Vos, en definitiva, llenabas una planilla y la enviabas sin un documento que respaldara eso. En el nuevo permiso, en el que ya tramitamos nosotros, por ejemplo, y que ya tramitó todo aquel personal esencial, ¿no? Que se va a poder mover de ahora en más, requiere un documento de tu empleador. Claro. Entonces, ahí hubiese habido otro tipo de responsabilidad. Evidentemente, en el caso de Ojeda, hay una responsabilidad compartida porque no queda otra que su pareja le haya dicho, poné esto, que con esto vas a poder andar. Claro. En definitiva, ahora hay una denuncia en curso que veremos cómo tramita, pero hay delitos bastante fáciles de comprobar, ¿no? Lo raro es que no haya renunciado Mario Bodrí, el jefe de gabinete de Berni, que es tan riguroso, tan estricto, tan castrense, y no ha renunciado el jefe de gabinete. Habló Berni, lo respaldó a medias, dijo que él creía en su versión, que no tenía por qué descreer, dijo que si en la justicia se comprobaba lo contrario, le iba a pedir que dé un paso al costado, pero bueno, es otra circunstancia, ¿no? Por ahora lo mantiene porque dice, la versión de él es completamente distinta a la que dan los denunciantes. Eso fue el sábado. El domingo sucedió otro hecho muy particular, muy anecdótico, que fue torneo de pádel en Tigre. 16 imputados ahí ya, 16 imputados por esa causa y 2 funcionarios. Un funcionario de alto rango de Tigre, que se llama Federico Lauría, secretario general, ¿no? Una de las personas claves allí en el municipio de Tigre. Esta persona ya renunció, ya le aceptaron la renuncia, y un funcionario de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es Luis Lobo, extenista, ¿no? Lo reconocemos por ahí como extenista, subsecretario de Deportes de la ciudad. Él también da un argumento que es, mira, yo estuve en el lugar, no participé de ese torneo, pero de todas maneras... Lo mismo renunció para no contaminar al gobierno. Absolutamente. Hay un ítem ahí que todavía no se termina de resolver, que es el presidente del club dice, estaba Rogelio Frigerio, lo cierto es que, de acuerdo a la denuncia, no está imputado. Al menos por ahora, no apareció en ninguna lista. Hay 16 imputados y no está Rogelio Frigerio. ¿Podría cambiar? Bueno, eventualmente se verá con el correr de la denuncia y de la investigación, en realidad. Una cosa muy particular. Van a ser clave en este caso las cámaras de seguridad para determinar cuál es la responsabilidad de todos los que estuvieron ahí, ¿no? Cámaras de seguridad que fueron instaladas apenas un mes antes de que esto suceda. Hace un mes instalaron las cámaras de seguridad. Es decir, que además de haber hecho un hecho que absolutamente ilegal, lo sabían, tuvieron la mala suerte de que instalaron las cámaras de seguridad apenas un mes atrás, porque aquella persona que está encargada de la seguridad del lugar es un personal de riesgo, entonces le permitieron que se vaya a su casa y para que no quedara el lugar desprotegido pusieron cámaras. Justo esas cámaras son las que van a servir para poder demostrar quién estaba y quién no. Ahora, estos funcionarios evidentemente no vieron lo que había sucedido en Tucumán hace apenas 1 o 2 meses atrás. Sucedió exactamente lo mismo, Alfredo. En el pueblo de Lules tuvieron que renunciar 2 funcionarios. ¿Por qué? Porque estaban en un torneo de pádel. Amén. Exactamente lo mismo. Lo fueron a buscar, lo filmaron y los tipos no les quedó otra que hacerse a un costado. Después también denunciaron en Tucumán a Mansur porque se había juntado a comer un asado. Bueno, esa fue una constante. La mayoría de las denuncias que hubo contra funcionarios, mirá, rápidamente, La Pampa, San Luis, Chubut, todos los lugares donde hubo denuncias contra funcionarios era porque se juntaban a comer asados. ¿Cuáles son los problemas y la resolución desde el punto de vista jurídico de esta violación de la cuarentena? Decíamos, primero te echan, ¿no? Si tenías alguna aspiración política, por ahí queda truncada por esta
pavada, si Sí. se quiere, entre comillas, que hiciste. Y segundo, se te inicia una acción penal, no es ningún chiste. Claro. Está bien, el delito que se te puede imputar contra la salud pública no es un delito de los más graves, por supuesto, tiene un máximo de 2 años, es excarcelable, Claro. claramente. De todas maneras, es muy fácil de comprobar. ¿Por qué? Porque es de los delitos de peligro, es decir, más allá de que el funcionario alegue en la causa, mirá, yo no tuve coronavirus, no tengo, no voy a tener, mi familia no tuvo, puede configurar igual el delito. Es decir, no necesita un resultado No, por supuesto. para que se produzca este delito. ¿Por qué? Porque el 205 del Código Penal dice que se le dará la pena al que violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia. Es decir, con haber violado la medida de la cuarentena, ya estás Cometiendo el delito. configurando este accionar que dice el delito. Y es bastante fácil de comprobar, ¿no? Si tienen las cámaras de seguridad de las que hablábamos, bueno, básicamente me parece que si la causa avanza, tendrán un problema todavía más grave. Solo hay tiempo para agradecer su presencia, su acompañamiento, para decirle que por supuesto si quiere revivir parte de la columna, las entrevistas que hicimos a periodistas tan diversos, plurales, de distintos estilos y distintos medios, tiene la posibilidad de entrar a un sitio maravilloso que es por supuesto el de TN, pero también si quiere puede poner ledoymipalabra.com o el diario de Leuco en Google y ahí está la página con todos los datos. Agradecerle y decirle que lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, aquí por TN.